Los voy a presentar. Él es el rabino Sergio Berman, secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Rogerio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Un aplauso, por favor. Tienen la palabra entonces ustedes. Iba a empezar Sergio Berman, pero puede empezar el ministro. Por el protocolo. Bueno, buenos días a todos, muy entusiasmados, Roge, de estar aquí juntos en este ámbito, que formalmente le damos inauguración, pero ya el día de ayer fue un día realmente espectacular en términos de la asistencia, la participación y la agenda sinérgica, que bueno, por un lado también aprovechar para agradecerle a Lino y a todo su equipo que nos están hospedando en este lugar maravilloso, y también la posibilidad que tenemos aquí a Cristian, el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, y también el señor embajador, que es un amigo, y está trabajando juntos en una cuestión que va a ser no solamente de nuestro país, sino regional. Y quiero devolverle también el agradecimiento muy especial a Iván Kerr. Ayer lo comentabas vos, Iván, realmente, Iván, es un gusto que nuestros equipos trabajen articulados, como Mauricio nos pidió, ¿no? Como un equipo, y creemos que esta sinergia realmente ha permitido en el trabajo colaborativo de integrar dos acciones que para nosotros son una, convergentes, sinérgicas, complementarias, que devienen del trabajo, que por eso también reconocimiento a Carlos y al equipo, del Gabinete Nacional de Cambio Climático, ¿no? Que muchas veces nos íbamos reuniendo con la presidencia del mismo Mauricio, bajando, digamos, una línea de máxima prioridad política, que el compromiso del Acuerdo de París se transforme en una política de Estado y no en acciones aisladas, ni tampoco en enunciados aspiracionales, sino en compromisos vinculantes con métricas a las que nos prestamos a rendir examen, lo que va a significar que no hagamos las mismas cosas que hacíamos antes un poco mejor, sino que las hagamos de una manera diferente. Y de hecho estos 2 días marcan el cambio, digamos, de paradigma por el cual esta es una de las actividades más trascendentes en términos de su impacto futuro, que no siempre se ha visualizado. En general, para la mitigación o para la adaptación estamos hablando de obras de infraestructura o, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio de matriz energética o restablecer la biodiversidad en planes como la forestación, que tenemos la plataforma Forestar 2030, pero no siempre estuvo visualizado la importancia que tiene la vivienda y su tecnología en términos del impacto, no solamente en el calentamiento global, sino en el uso de los recursos. Nosotros usamos el término de eficiencia, siempre asociado, por ejemplo, a la energía, eficiencia energética. Ahora el concepto es muchísimo más amplio en la economía circular, donde la eficiencia ya no es solo de la energía, sino del uso de todo recurso que tomamos de la naturaleza y las tecnologías por las cuales no solamente emitimos cuando producimos, sino cuando modificamos la naturaleza, generando ahora la posibilidad de reducir los impactos o reutilizar los recursos, de reciclarlos y tener estándares, que es el nuevo desafío. Nuestro nuevo desafío es que vivienda sustentable sea un cruce sinérgico para una deuda interna que tenemos en una política que no es solamente técnica, sino ética, porque la vivienda es un derecho humano. Y para nosotros la política de ambiente y desarrollo sustentable es una política de derechos humanos que para los argentinos es muy importante ampliarla de una agenda que nosotros siempre tuvimos restringida por nuestra historia y nuestra memoria, que los derechos humanos estuvieron asociados a militarlos, reivindicarlos o recordarlos por la verdad, la memoria y la justicia cuando fueron profanados en el pasado, pero no siempre trabajados en el pendiente del presente. Y en el pendiente del presente, desde la reforma de la Constitución del año 94, ya los derechos humanos no hay que militarlos, no son ideológicos, sino son constitucionales y lógicos, que es una lista muy tipificada, muy clara, que nos debemos los argentinos de esta deuda moral y social que tenemos interna, que es vivienda, salud, trabajo, educación, agua, saneamiento, etcétera, que hoy se trabaja en lo global con responsabilidad local a través del compromiso que Mauricio asumió de suscribir los acuerdos globales e imponernos como equipo a asumirlos en un trabajo mancomunado a nivel local en la Agenda 2030,
bajo la métrica de los ODS, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 indicadores que tenemos que cumplir y que no importa cómo los gobiernos están organizados. No importa cuál es tu organigrama de ministerios, al final del día rendimos cuenta por esta gobernanza circular, donde ya no se puede trabajar en la vertical lineal de una sola jurisdicción o una sola acción de una cartera ministerial, sino, lo más difícil, por supuesto, es sentarnos todos en una mesa y entender las mutuas coincidencias o divergencias, porque también las hay, para hacer una síntesis de un liderazgo circular donde nos pone a todos en el mismo plano, ya de poner cada uno su parte. Y dado que Argentina tiene en la infraestructura y tiene en la construcción de la vivienda un pendiente de déficit, la idea es que ahora tenemos una oportunidad de no hacerlo como lo hacíamos, sino hacerlo con estos estándares nuevos de lo que llamamos hoy, juntos, vivienda sustentable. Y esa vivienda sustentable es un nuevo paradigma integrado que requiere nuevas metodologías, nuevas tecnologías y esperemos nuevas normativas. Porque la idea es que esto no sean prototipos inspiracionales, sino en un tiempo prudencial, acordando con la industria y acordando con las políticas de Estado, donde no tengamos otra posibilidad de hacer viviendas que no sean sustentables. Y esto de alguna manera es un desafío compartido entre todos, no para dañar a nadie, sino beneficiándonos todos. Porque para nosotros sustentable es rentable. Y esto lo tiene que modificar no la buena intención, ni solamente la buena predisposición, sino el mercado. Es decir, hasta que no nos cueste más caro hacerla de otra manera, estas metodologías no van a prosperar. Nosotros tenemos que lograr que la manera más rentable de generar la vivienda sea con esta modalidad sustentable. Y ahí sí es la función del Estado. La función del Estado no es superponerse con el emprendedor, la función del Estado no es intermediar, ni burocratizar, ni reglamentar para que no se pueda hacer, sino regular reglas de juego para que nosotros hagamos esta transición y esta evolución que nosotros entendemos es lo que nos permite que Argentina vuelva al mundo en altos estándares y fundamentalmente dándole, no a todos, sino empezando por los que menos tienen, y por eso está asociado a la política de la vivienda social. O sea, la Secretaría de Vivienda trabaja con esta prioridad, que es que el que menos tiene empieza a tener lo mejor, ni lo peor ni lo que nos sobra. Y eso es muy importante para que la vivienda social sea el primer prototipo de sustentabilidad, porque tenemos que cuidar que quien va a vivir ahí con los menores recursos le cueste menos la energía para calefaccionar o refrigerar, que el agua que tiene que calentar lo hagamos con energías sustentables, que el aislamiento térmico de la vivienda, como el acceso a la vivienda, como también la posibilidad de comprarla y de pagarla, porque una manera digna no solamente es tener la casa, sino también poder tener el trabajo, el sustento y la dignidad de poder comprarla. Y esto está claro porque el Estado no va a poder cubrir ni va a poder construir, mucho menos regalar viviendas. Vamos a encontrar una economía de sustentabilidad para que justamente revirtamos lo que el cambio climático indicó. El cambio climático para nosotros no es el problema, es el indicador de lo que hicimos con el planeta y un indicador que cuando se degrada el ambiente, lo primero que se degrada es lo humano y lo que menos tienen pierden todo. Y de ahí la importancia, sobre todo, Roque, para tu ministerio, cuando las obras y servicios públicos tienen este triple play: agua, saneamiento, infraestructura resiliente para proteger a los más vulnerables hasta que mitiguemos y revirtamos los efectos del calentamiento global y fundamentalmente dándole a todos los argentinos por igual, no que todos tengamos lo mismo, sino todos tengamos lo mínimo de lo digno que lo establece no solamente un gobierno, sino una política de Estado que nos tiene que trascender, como lo establece claramente el artículo 41 de nuestra Constitución. Un ambiente sano y equilibrado, un derecho para todos los habitantes, para desarrollar nuestras actividades productivas, satisfacer nuestras necesidades y al mismo tiempo asegurar que las próximas generaciones tengan el derecho que tenemos hoy y fundamentalmente saldemos la deuda pendiente para la Argentina y para los argentinos de un futuro mejor. Muchísimas gracias. Ahora sí, me toca a mí. La verdad que
Vine acá para agradecer y para felicitarlos por la organización de este foro. Felicitarte a vos, Sergio, y en tu nombre a toda la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Al dueño de casa, agradecerle también a Lino habernos prestado estas instalaciones que no conocía, pero que están increíbles. Y en tu nombre también al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y bueno, a Jorge, que debe estar por acá, Jorge Aguado. A todo el equipo de la Secretaría de Vivienda, en nombre de Iván Kerr, y por supuesto también al Banco Interamericano de Desarrollo y al resto de los participantes de nuestro país, de las provincias, de los municipios y de otros países. En este sentido, agradecerle a Christian Monkenberg, al ministro de Vivienda de Chile, y por supuesto a nuestro querido amigo, el embajador del país hermano, por la presencia y por la colaboración en este foro. Yo siempre digo que es imposible pasar por la función pública en la Argentina y no tener un tremendo baño de humildad, ¿no? Porque cuando uno enfrenta los problemas tan complejos que tiene la Argentina, se da cuenta de las dificultades que enfrenta y de la necesidad también de ver qué soluciones adoptaron otros países para solucionar los mismos problemas, ¿no? Y en esto, sobre todo en términos de vivienda, está claro que el ejemplo de Chile es un buen ejemplo a seguir, y eso lo vimos desde el primer día de nuestra gestión con Iván. Fuimos a Chile, fueron nuestros equipos a Chile, entendimos cuál había sido el norte y los fundamentos del cambio paradigmático de la política habitacional en Chile, y empezamos ese camino intentando copiar lo bueno que se había hecho en el país hermano. Nos falta muchísimo, ¿no? Pero el hecho de que esté nuestro amigo, el ministro de Vivienda de Chile, acá ayudándonos a encontrar respuestas a tantas preguntas y a tantas dificultades que enfrentamos en la solución de un problema que abarca más de 3,5 millones de familias en la Argentina, que tienen problemas de calidad del hábitat o que directamente no tienen un lugar donde vivir. Y el tema de la vivienda tiene que ver con el cambio cultural que estamos tratando de generar en la Argentina, porque la vivienda, no por casualidad, es el lugar donde sucede gran parte de nuestras vidas y en consecuencia es también donde enfrentamos distintos problemas que cruzan también distintos estamentos del Estado. El tema medio ambiente, el tema energético, el tema social, el tema económico y el tema político también, ¿no? En estos miles y miles de kilómetros que hemos recorrido en estos 3 años y medio de gestión, hemos, entre otras cosas, entregado miles de viviendas, ¿no? Y de alguna manera uno percibe en ese acto, que debe ser del más emotivo para cualquier dirigente político, porque uno participa de un momento trascendental en la vida de las personas, sobre todo aquellas personas que por primera vez tienen acceso a una vivienda, o más aún, por primera vez tienen acceso a un bien propio, a algo que pueden después dejar delegado a sus hijos. Y es muy tentador estar presente en ese momento y participar de esa ceremonia. Y uno entiende también por qué muchas veces la vivienda ha sido parte de un trofeo de la política, ¿no? Y uno no tiene que dejarse tentar por eso, ¿no? Y uno tiene que entender, a pesar de lo sensible y de lo políticamente o electoralmente importante que significa entregar una vivienda a alguien que lo necesita, uno tiene que entender cuál es el mejor camino para resolver el problema habitacional de un país. Y nosotros en ese sentido hicimos un cambio, o empezamos un cambio cultural, al empezar a cambiar el enfoque ofertista por el enfoque puesto en la demanda.
sobre todo también copiando ejemplos de otros países exitosos en esta materia, como en el caso chileno. Y enfrentamos dificultades, ¿no? Porque este cambio cultural era disruptivo desde el punto de vista de las conveniencias, entre comillas, políticas, al momento de implementar una política de vivienda. Y por supuesto, no fue fácil, no es fácil este cambio cultural, pero lo estamos haciendo. Lo importante es que empezamos a sentar las bases de este cambio y que creo que este cambio no tiene vuelta atrás. Por supuesto que además pasar de un esquema de oferta de viviendas por parte del Estado a un impulso de la demanda y de la oferta del sector privado en un contexto difícil macroeconómico genera una dificultad adicional. Pero no hay que perder el norte y por eso también es importante que países amigos, hermanos, nos de alguna manera iluminen respecto a cuáles son los objetivos y cuáles son los impactos de estas políticas novedosas que hace 3 años y medio en términos de vivienda se están implementando en la Argentina, donde tenemos que lograr que los recursos del Estado tengan la mayor productividad posible, la mayor eficiencia posible. Y también tenemos otra discusión en este sentido que Chile no tiene, porque no es un país federal, que es el de las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno en términos de las soluciones habitacionales, la sustentabilidad de estas soluciones, el problema del hábitat en conjunto, ¿no? Durante muchos años, muchas décadas, convivimos con un país que centralizaba recursos y poder y en consecuencia muchas veces adoptaba también políticas que no son compatibles con un país federal. Nosotros hace 3 años y medio también hicimos un cambio dramático en este sentido, avanzando en la devolución de recursos a las provincias y por ende también en gran medida a los municipios, y esa mayor equidad en términos de distribución de recursos tiene también como contraparte una discusión respecto a las responsabilidades de cada nivel de gobierno, que es algo que empezamos a dar, sobre todo el año pasado, pero todavía nos queda un enorme camino en este sentido, ¿no? Y esa claridad respecto a la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno, las distintas políticas públicas, no solo tiene que ver con la eficiencia en el manejo de los recursos, sino también con el derecho de los ciudadanos a saber a dónde ir a reclamar cuando esas políticas públicas no se llevan adelante con la eficiencia necesaria. Pero por supuesto es un camino que empezamos y que todavía tenemos que transitar y que genera muchas veces también discusiones y incomodidades a veces en los funcionarios que tenemos que superar para avanzar en esta política. Como decía, la vivienda es algo que cruza muchas responsabilidades en términos de ministerio y el tema de la sustentabilidad tiene que ver también con los cambios que hemos implementado en las normas de las viviendas. Y tiene lógica esto, ¿no? Porque durante varios años, muchos años, en la Argentina, de alguna manera, se empezó a creer que la energía no tenía un costo. Que no tenía un costo y en consecuencia tampoco se cuidaba el impacto ambiental del uso ineficiente de la energía. Y en consecuencia las viviendas eran un reflejo de esa política y nadie invertía en viviendas sustentables desde el punto de vista energético. Bueno, eso empezó a cambiar. Hoy sabemos que la energía cuesta, hoy sabemos que el uso ineficiente de la energía tiene un impacto en el cambio climático y en consecuencia hemos elevado los estándares de calidad de las viviendas. De hecho, el día de ayer firmamos con Chile un convenio de homogenización de estándares de calidad, que también es seguramente el primer paso de algo que tenemos que hacer en toda la región, porque también hay empresas de distintos países que trabajan en países que no son propios y que esta homogenización de estándares la va a beneficiar en su trabajo. Y por supuesto hay un tema social, ¿no? Como decía, el problema de la vivienda abarca 3,5 millones
de familias argentinas. Y como decía Sergio, la vivienda es un derecho humano y el Estado tiene una enorme responsabilidad en resolver este déficit. De nuevo, el Estado en todos sus niveles, ¿no? Y cuando hablamos de vivienda no hablamos solo de vivienda, sino que hablamos de hábitat y hablamos de acceso a los servicios básicos, porque durante muchos años también en la Argentina se entregaban viviendas sin agua potable, sin cloacas, sin plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Ese es el diagnóstico que nosotros hicimos cuando asumimos, ¿no? 20 millones de argentinos sin cloacas, 7 millones de argentinos sin agua potable y cientos de miles de viviendas terminadas sin acceso a estos servicios públicos y 20% solamente de tratamiento de efluentes cloacales. 20%. El 80% de esos efluentes se vertían así como venían a nuestros arroyos, ríos y al mar argentino. También en ese sentido hicimos un cambio sustancial y duplicamos ese tratamiento y le dimos acceso a 3 millones de argentinos al agua potable y a la cloaca. Falta muchísimo. No tengo el número de Chile, pero seguramente sea parecido al de Uruguay, donde se tratan el 80% de los efluentes cloacales y tienen un déficit habitacional mucho menor y de acceso a los servicios básicos también mucho menor. Pero lo importante es, una vez planteado este norte, ser persistentes en el rumbo, independientemente del color político de quien gobierne la Argentina, porque está claro que el camino es solucionar estos problemas de la manera más eficiente y no inventando nada, tomando como ejemplo los casos exitosos, sobre todo cuando estos casos exitosos existen en países hermanos, donde aplicar esas políticas, por supuesto, es mucho más familiar y mucho más sencillo. En consecuencia, de nuevo, felicito a todos los responsables de este foro que es tan exitoso. Evidentemente, este problema de la vivienda sustentable es un problema que nos anima a todos a encontrar una solución y que genera este clima de participación que creo que es enormemente auspicioso. Felicito puntualmente a los encargados de llevar adelante este foro, felicito a los disertantes de mi equipo, de la Secretaría, de los amigos de países vecinos que nos vienen a iluminar sobre cómo solucionar estos problemas y sobre todo también al ánimo de participación que veo en todos los que están hoy participando del público. Muchísimas gracias.